gusto de siempre informándoles. Este espacio es Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre es un gusto, un placer poder saludarle. Vamos a comenzar con los titulares de la emisión del día de hoy. En América Latina, Venezuela se mantiene firme frente al bloqueo económico y el cerco petrolero por parte de Estados Unidos. En contexto, a inicios de 2026, Guatemala pronostica crecimiento económico. Y en nuestro bloque 360, luego de 30 años de espera, el Mercosur y la Unión Europea se preparan para firmar un histórico pacto comercial. De esto y más hablaremos el día de hoy. Ante un bloqueo económico y cerco petrolero por parte de Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recalcó durante su alocución en la memoria y cuenta en la Asamblea Nacional de Venezuela el proyecto de acción de cara al 2026 ideado por el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar sus declaraciones. El presidente Maduro siempre me decía: confianza en el pueblo, confianza en las comunas, en los consejos comunales, confianza en los campesinos, en los pescadores, confianza en los empresarios, en las empresarias de Venezuela, confianza en los trabajadores de hidrocarburos, confianza en la unión productiva de Venezuela. Y revisé con él un plan que él mismo le puso nombre y me dijo: se va a llamar Reto Admirable, inspirado en la campaña admirable de nuestro Padre Libertador, Reto Admirable 2026. Y trazamos líneas muy claras para mantener, se lo digo a los sectores productivos, para mantener los niveles de producción de nuestra patria que hoy alcanzan un 99% de abastecimiento. Y es que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta 2025, destacando el liderazgo económico de su país en América Latina, incluso en medio de amenazas externas y un entorno internacional desafiante. Rodríguez señaló que Venezuela encabezó el crecimiento regional el año pasado, impulsado por el conjunto de la producción petrolera y la diversificación productiva, consolidando una senda de expansión económica sostenida que fortalece la capacidad del Estado para atender las necesidades del pueblo venezolano. Si ustedes ven en azul, es lo que se llamó el nuevo modelo Chevron. El nuevo modelo Chevron no es otro modelo que el que está contemplado en la ley antibloqueo. Chevron y PDVSA somos socios, ustedes lo saben, en 3 campos. Y quiero reconocerlo, a través de este modelo se alcanzaron inversiones similares y cercanos a los 900 millones de dólares en el año 2025 y se permitió llegar al 1.200.000 barriles. Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales en base a este modelo. Asimismo, recalcó que la relación comercial energética con Estados Unidos no es algo nuevo. La agenda energética Estados Unidos-Venezuela no es nueva, tiene más de un siglo. En 108 años, Venezuela ha explotado aproximadamente 78.000 millones de barriles de petróleo. Y de esos 78.000 millones de barriles de petróleo, solamente la ExxonMobil produjo 20.000 millones de barriles de petróleo. No es nuevo la agenda energética entre Venezuela y los Estados Unidos. Las primeras empresas que llegaron al lago de Guanoco en 1875 eran estadounidenses. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos sí es en medio de una agresión y de una feroz amenaza
moldeando lo que debe ser una cooperación energética basada en la decencia, la dignidad y la independencia. Del mismo modo, durante su alocución, Rodríguez solicitó la aprobación de una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para blindar inversiones y atraer capitales que fortalezcan la industria, incluyendo modelos productivos surgidos de la ley antibloqueo. Yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. Además, la mandataria encargada presentó iniciativas para la creación de fondos soberanos y una nueva ley destinada a proteger los derechos socioeconómicos de la población mediante esquemas de precios acordados que buscan aliviar la carga sobre los consumidores. En más información, el gobierno de Bolivia aseguró que la declaratoria de emergencia energética busca frenar el deterioro del sector y evitar un agravamiento de la crisis de combustibles. El ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, reconoció que durante años se descuidó la generación energética al priorizar la renta, lo que debilitó la infraestructura nacional y redujo la capacidad de respuesta del Estado. Desde el Ejecutivo se advierte que la alta dependencia del gas natural y la falta de exploración sostenida colocaron al país en una situación vulnerable. Autoridades sostienen que, de mantenerse el actual ritmo de consumo, existiría el riesgo de apagones, escenario que el gobierno afirma no permitirá. La emergencia contempla acelerar proyectos de exploración y avanzar hacia fuentes sostenibles con respaldo de sectores empresariales que consideran urgentes estas medidas para estabilizar la economía. Por otro lado, la inauguración de la empresa china L&L Contemporary Exterior, la empresa se llama China L&L Contemporary Exterior, esta está ubicada en Nicaragua, pues fue destacada por autoridades como un paso significativo para la generación de empleo y el fortalecimiento del aparato productivo nacional. Esta compañía está dedicada a la fabricación de láminas galvanizadas, aluminizadas y tejas de PVC con aislante térmico e inicia operaciones con una inversión superior a los $5 millones y una infraestructura que consolida su presencia en el país. Desde el gobierno sandinista se resaltó que esta inversión permitirá mejorar la calidad y reducir los costos de los materiales de construcción, facilitando el acceso de las familias nicaragüenses a viviendas más dignas. En más información, la deuda pública de Chile alcanzó en 2025 niveles que los analistas consideran de riesgo al situarse en 43,3% del Producto Interno Bruto, el valor más alto registrado desde 1980. De acuerdo con cifras oficiales de la Dirección de Presupuesto, este incremento refleja una presión creciente sobre las finanzas del Estado y limita el margen de maniobra para políticas sociales y de desarrollo. El endeudamiento total superior a los $149.000 millones, con una fuerte concentración en créditos internos y una porción relevante de obligaciones externas, está en operación. Especialistas advierten que el país se aproxima peligrosamente al umbral crítico del 45% del PIB, lo que contrasta con el periodo de mayor solidez fiscal vivido entre 2005 y 2010. La aceleración de la deuda profundizada durante la pandemia expone los límites del modelo económico y abre un debate sobre la sostenibilidad fiscal y el rol del Estado. Y en más información, México volvió a romper en 2025 su propio récord de importación de maíz por tercer año consecutivo, al adquirir más de 24,5 millones de toneladas de grano blanco y amarillo, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. El incremento refleja una creciente dependencia externa que contrasta con el histórico papel del país como productor estratégico del cereal. El aumento estuvo marcado por un salto significativo en las compras de maíz blanco para consumo humano, impulsadas por la sobreoferta internacional
y los bajos precios del grano estadounidense. Este escenario ha beneficiado a la industria agroalimentaria, pero ha ejercido presión sobre los productos nacionales, afectados, o mejor dicho, los productores, que han sido afectados además por la sequía registrada en 2024. Factores como la cosecha récord en Estados Unidos, también la apreciación del peso y el aumento de la demanda del maíz para alimentación animal explican esta tendencia. El fenómeno reaviva el debate sobre soberanía alimentaria y la necesidad de fortalecer la producción interna frente a un mercado global cada vez más dominante. Déjeme hacer una primera pausa y no se vaya, por favor, ya que al regreso en contexto estaremos hablando que a inicios de 2026 Guatemala ya está pronosticando crecimiento económico. Detalles cuando regresemos. Guatemala inicia el año con perspectivas de fortalecimiento económico apoyada en pilares clave como las remesas, el turismo y el financiamiento ambiental. Aunque las autoridades prevén un crecimiento más moderado de las remesas familiares cercano al 5%, tras el récord histórico superior a los 25,000 millones de dólares alcanzado en 2025, el flujo sigue siendo determinante para la estabilidad macroeconómica, el consumo interno y el comercio exterior, según el Banco de Guatemala. A este desempeño se suma el dinamismo del turismo marítimo. Durante la actual temporada de cruceros 2025-2026, el país recibió cerca de 59,000 visitantes internacionales, lo que impulsa las economías locales, genera empleo y consolida a Guatemala en las rutas del Pacífico y el Caribe con una estrategia de turismo sostenible. En paralelo, Guatemala dio un paso relevante en la economía verde al recibir 22,6 millones de dólares por la venta de bonos de carbono, recursos que fortalecen la conservación forestal, el desarrollo comunitario y la gobernanza ambiental. Estas iniciativas reflejan una economía que avanza con mayor diversificación, resiliencia y proyección de crecimiento inclusivo. En más información, Guatemala cerró 2025 con señales alentadoras tanto en el ámbito social como en el económico, impulsadas por iniciativas regionales de desarrollo sostenible y por un renovado dinamismo de la atracción de inversión extranjera. A continuación, más detalles. El Plan Regional Trifinio registró impactos positivos en comunidades fronterizas, donde al menos 700 familias guatemaltecas se beneficiaron mediante acciones agroambientales orientadas a reducir vulnerabilidades históricas y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. El programa priorizó el diálogo con pueblos originarios, el fomento de una agricultura responsable y la producción local de semillas de maíz y frijol, además de proyectos de seguridad hídrica, conservación forestal y uso de energías limpias, con efectos directos en la economía familiar y la salud comunitaria. En paralelo, el país proyecta superar en 2026 los 2,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, una cifra que no se alcanzaba desde hace más de una década. Autoridades económicas destacan que este nuevo ciclo responde a la estabilidad macroeconómica y a una estrategia activa de promoción, orientada no solo a captar capitales, sino a generar empleo, transferencia tecnológica y desarrollo productivo. Datos del Banco de Guatemala indican que las actividades financieras y de seguros lideraron los flujos de inversión hasta septiembre de 2025, seguidas por la industria, el comercio y las telecomunicaciones. Aunque persisten desafíos para ampliar el impacto social de estos recursos, el crecimiento sostenido refleja mayor confianza internacional y abre oportunidades para avanzar hacia una economía más diversificada, inclusiva y sostenible.
Guatemala transita el punto más alto de la cosecha cafetalera 2025-2026 con proyecciones que lo ubican como la mejor de los últimos 3 años gracias a la recuperación productiva en los campos y precios internacionales favorables. Autoridades del sector destacan que la aplicación del programa de rentabilidad sostenible o sustentable ha fortalecido las plantaciones, mejorando la gestión de las fincas y elevando los rendimientos, beneficiando a miles de pequeños y medianos productores en distintas regiones del país. Las exportaciones podrían alcanzar 4,1 millones de quintales, con un crecimiento cercano al 10% respecto al ciclo anterior, impulsadas por precios estables y una diversificación de mercados que reduce riesgos externos. Este desempeño consolida al café como un pilar de la economía guatemalteca, generador de divisas, empleo rural y desarrollo territorial. Por otro lado, el sector farmacéutico de Guatemala consolida su liderazgo dentro de las manufacturas diversas y traza una agenda orientada a ampliar mercados y elevar estándares de calidad. Autoridades del ámbito exportador destacan que la industria no solo sostiene una presencia regional robusta, sino que incorpora innovación, fortalecimiento técnico y cumplimiento regulatorio para responder a una demanda internacional cada vez más exigente en materia de seguridad, trazabilidad y sostenibilidad. Durante 2025, el rubro avanzó en la adopción de buenas prácticas de manufactura y en la agilización de procesos sanitarios, lo que permitió sostener el crecimiento de las exportaciones y también reforzar la confianza de socios comerciales en América y otros destinos, con Estados Unidos como mercado prioritario y una estrategia de diversificación hacia el Caribe y Europa. Guatemala apuesta a que el dinamismo farmacéutico contribuya al desarrollo productivo, la generación de empleo y el posicionamiento del país como proveedor confiable de productos de salud. Con esta información hacemos una segunda pausa y al regreso en 360 estaremos hablando de que luego de 30 años de espera, el Mercosur y la Unión Europea se preparan ya para firmar este histórico pacto comercial. Volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Parte de nuestro recorrido 360 tiene que ver con el Mercosur, y es que los miembros justamente del Mercosur y la Unión Europea se preparan ya para la firma del histórico pacto comercial luego de 3 décadas de espera. El sábado en Paraguay, 27 países y el bloque sudamericano, fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmarán el acuerdo comercial que abarcará un mercado de alrededor de 780 millones de personas y una cuarta parte del Producto Interno Bruto mundial. El acuerdo prevé generar la mayor zona de libre comercio del mundo, eliminar paulatinamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años y afrontar las guerras arancelarias lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que visitará Brasil este viernes, un día antes de la firma, destacando que irá acompañada con Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, para reunirse con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicada en el centro de Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas señalaron que dicho encuentro tendrá como objetivo la discusión de temas globales y los próximos pasos del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Seguimos con el mismo tema porque el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur será sellado pese a que aún existen discrepancias y también polémicas hacia el mismo, como por ejemplo el tema de los pesticidas prohibidos a los agricultores europeos, pero ampliamente exportados hacia América Latina. Diversos medios de comunicación han alertado de esta problemática que, en la actualidad, salió nuevamente a la luz al ser rememorada por los agricultores adversos al acuerdo comercial. Tal es el ejemplo de Brasil, que es uno de los partícipes más importantes del acuerdo. Señalaron que a finales de noviembre Brasil autorizaba 330 sustancias activas. De la cifra total, el uso del 60% de ellas no estaba aprobada por la Unión Europea. El 37% estaba permitido y el 3% se encontraba en proceso de revisión. Asimismo, de las 421 sustancias activas aprobadas por la Unión Europea, el 73% no estaba formalmente en Brasil. Y a pesar de los controles,
tanto de la Unión Europea como de los países miembros del Mercosur, fungicidas prohibidos como el carbendazim, también el benomil y también el tiofanato metilo siguen dejando rastros. Los dos primeros, por ejemplo, ya están completamente prohibidos, mientras que el último, a pesar de su retiro del mercado en el 2021, se sigue comercializando en Sudamérica. Asimismo, la investigación indicó que el mancozeb y el glufosinato, que son fungicidas considerados por la Unión Europea como tóxicos y peligrosos para la salud, son las sustancias más vendidas en Brasil, a pesar de estar prohibidas en toda Europa. Aunque ya se ha demostrado su peligrosidad, en la actualidad sigue existiendo la exportación de estos productos, mismos que la Unión Europea o en la Unión Europea son prohibidos pero comercializados en Sudamérica. Este comercio es calificado por los contrarios como cínico y amoral al permitir el daño sistemático de los cultivos de los supuestos aliados de la Unión Europea. En más información, el primer ministro chino, Li Qiang, afirmó que el país asiático estaría dispuesto a trabajar con Canadá para fomentar nuevos motores de crecimiento económico. Ámbitos como el de la energía limpia, tecnología digital, agricultura moderna, industria agroespacial, fabricación avanzada y finanzas son algunas de las áreas en las que trabajarían en conjunto para fomentar nuevos motores de crecimiento económico, mismos que en la actualidad son una posibilidad dado el mejoramiento de las relaciones entre China y Canadá. Esto se da en el contexto de la visita del primer ministro canadiense Mark Carney al país asiático luego de 8 años desde la última visita de un mandatario canadiense en China. Ambas partes concuerdan que su alineación y cooperación fortalecerán el diálogo y comunicación, así como la confianza política. Asimismo, servirá para generar un crecimiento sólido y constante de sus relaciones bilaterales. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo y como todos los días vamos a iniciar con el West Texas Intermediate. El WTI que marcó un precio de $59.25, en este caso ya con una caída importante de $2.77. El barril del Brent, el de referencia en Europa, se ubicó en $63.67, cayendo también más de $2, $2.85. Finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio en este caso de $63.30, subiendo. Es el único indicador que subió, en ese caso 52 centavos de dólar. Llegamos al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Impacto Económico. Comentarios, sugerencias, siempre nos puede escribir a impactoeconómico@telesurtv.net o en nuestras redes sociales @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.